Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a iniciar este día la jornada número 3 y en términos generales vamos a trabajar siempre bajo la lógica de algunas explicaciones de temática, explicaciones de contenido específicos, explicaciones sobre la tarea del proceso que llevamos ya para esta semana. Vamos a explicar también un poco las evaluaciones que llevamos en 9 grupos, ahorita nos faltan solamente 2, y plantear la lógica del día. Lo más importante es, recuerden, preguntas, reflexiones de parte de ustedes, preguntas de parte de ustedes sobre el proceso que llevamos, y lo más importante es preguntar sobre todo lo que nos interesa relativo a la tarea y relativo a la temática. ¿Ok? Queremos en primer lugar decirles, hemos evaluado el trabajo de la semana. ¿Escuchamos muy bien, entiendo? Buenas noches, claro y fuerte. Ok, Carlos, muchas gracias. Bien, entonces escuchamos muy bien y decirles, hemos evaluado aproximadamente 9 grupos de la jornada de la tarea de la unidad 2. Y en términos generales queremos felicitar a todo el grupo por el esfuerzo realizado. Se nos han presentado dos equipos en particular con algunos pequeños problemas de forma, llamémosle así, con algunos pequeños problemas de forma, y no sé si puedan ser secundarios o primarios, que usted olvide anotar los nombres del equipo en el trabajo que manda, ¿verdad? Hay un grupo en particular que olvidó ponerle en la portada los nombres de los 3 compañeros que trabajaron. Ante la ausencia de los nombres, como les hemos dado seguimiento en el foro, nos ubicamos en qué foro era y de ahí sacamos los nombres para poder ponerle sus notas. Entonces se recomienda, por favor, tengan ese detalle de revisar nombres cuando manden la actividad. Esa es la primera observación así de forma. La segunda observación de forma que tenemos es lo relativo que un grupo en particular también manda el documento final y en las observaciones que se le habían hecho en el camino, algunas sugerencias entre los mismos compañeros, porque lo fuimos revisando, lo mandan sin incorporar algunas observaciones, tanto de forma como de contenido. Significa que el esfuerzo final no lo lograron hacer, pero cuando se revisa el documento hay muchos aportes y por eso decimos son elementos secundarios, pero hay que, quien coordina los grupos o la persona que se encarga de mandar el documento final debe de dar una revisada particular, una revisión, perdón, particular sobre lo que van a enviar. Esas son las 2 sugerencias que tenemos en términos de forma y fondo al final. Tercer elemento, como lo dijimos al inicio, felicitamos al grupo por el buen trabajo que hizo. Es una tarea que requiere mucho tiempo, que requiere mucha coordinación y digamos en un 95% lo logramos. Cierro la información al respecto, es que felicitamos a aquellos coordinadores y coordinadoras de los grupos que ahí asumieron. Que Dios lo bendiga. Entonces les decimos que esos coordinadores o coordinadoras que asumieron así de manera voluntaria o de manera particular y decidieron yo voy a coordinar, también lo felicitamos. También lo felicitamos. Entonces, en términos generales, esta noche, en términos de las notas, aquí tenemos un ruido con una mascotita, pero ya vamos a coordinar eso. Entonces, cierro, le repito, lo relativo al tema de las notas.
a las 12 de la noche, a más tardar, todos los grupos van a tener sus notas. Ahorita 9 ya tienen sus notas aproximadamente, 9 o 8, y a las 12 de la noche ya van a tener. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna observación sobre la nota puesta, si hay alguna reflexión, aclaración que necesiten, estamos a la orden. Y felicitamos también a aquellos grupos que utilizaron mi correo personal para enviar documentos, revisiones previas, los que utilizaron el WhatsApp, también el WhatsApp personal, y trabajamos muy bien en las coordinaciones, y a todos los revisamos en el foro. A medida que iban caminando los días, íbamos revisando todos los aportes que iban, entonces se nos ha hecho más fácil hacer el proceso de calificación. Ahora, para este día, en particular, tenemos la unidad 3, que es básicamente un análisis de los contenidos en el proceso de diseño curricular. En el proceso de diseño curricular, y vamos a hacer mucha reflexión sobre los niveles de planificación en términos de planes de estudio y programas, y el énfasis en los contenidos, es decir, la línea temática, como le llaman algunos teóricos, sobre cómo se debe ser el currículo o el mini currículo. Otro elemento de la agenda para este día. Necesitamos en primer lugar hacer un análisis de los elementos de la competencia. En otras palabras, necesitamos hacer un análisis del horizonte de la semana, es decir, qué queremos fortalecer, qué queremos aprender durante la semana. En segundo lugar, vamos a explicar el tipo de actividad que tenemos que realizar. Entiendo que a esta altura, ya 48 horas después, ya muchos de ustedes, hombres y mujeres profesionales, ya tienen el documento que hay que leer, hay un documento básico para el control de lectura, y ya de alguna manera están dando la lectura. Entonces, pero vamos a explicar el tipo de actividad y cómo la vamos a ir trabajando. En tercer lugar, vamos a hacer el análisis de las ideas fundamentales del contenido de la unidad de trabajo y preguntas, respuestas al final o en el proceso. Recuerden, este es un proceso de conversación y discusión, es un proceso de trabajo de equipo, es un proceso de reflexión colectiva, y no necesariamente es un proceso de oír a Mauricio Pacheco y solo oírlo. Esa es la cultura tradicional y es la cultura que no queremos seguir fortaleciendo. Ahora, ¿qué es lo que queremos fortalecer? Oye, bien, ¿qué es lo que queremos aprender esta semana? Por un lado, necesitamos que cada uno de ustedes pueda explicar la integración de los componentes curriculares en los programas de estudio del Ministerio de Educación. Es decir, que usted que tenga la capacidad de saber y saber explicar cuáles son los componentes relativos a competencias, objetivos, contenidos, tipos de contenidos, metodología, sistemas de evaluación, etcétera, que esos son los elementos importantes del currículo. En segundo lugar, necesitamos que todos y todas puedan diferenciar en forma y a fondo qué son los tipos de contenido a fin de establecer su importancia para el desarrollo integral de los estudiantes. Fíjese bien, cuáles son los tipos de contenido, pero necesitamos saber en forma y fondo. Cuando digo forma y fondo me refiero, por una parte, que pueda decir que hay contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, pero que también comprenda cómo se trabajan para que cada uno de ellos se aprenda, porque son diferentes, significa que la metodología de trabajo también debe ser diferente. Tercer elemento de competencia, identificar los procedimientos para la estructuración de los contenidos programáticos. Aquí está vinculado mucho con la tarea que ya llevan en camino, es decir, el tema de cuáles son los procedimientos que se utilizan a nivel universitario o a nivel básico para diseñar planes de estudio, para diseñar programas, etc. Cómo se construye el conocimiento. En otras palabras, cómo se hace currículum. Y finalmente,
describir la importancia de la reflexión docente para la entrega de los conocimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí quiero detenerme en este cuarto elemento que necesitamos fortalecer en lo relativo al término entrega. El término entrega no quiero que lo entendamos, es decir, yo te doy esto. No, el término de entrega es cómo construís la planificación para que un docente pueda realizar un proceso de aprendizaje junto a los estudiantes de los tipos de contenido y su aplicación. Estos son, compañeros, los 4 elementos de competencia que necesitamos aprender o necesitamos fortalecer. Comprendo que vienen de 4 o 5 materias anteriores y estos elementos ya les son familiares. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ninguna. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Ok? ¿Estamos claros a lo que vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Le caemos? ¿Ok, Renato, Tony, Marvin, Valmore, todo bien? Ahora, ¿cuál es el trabajo de la semana? Hoy yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de todos los que estamos ahorita ya le dio una lectura a la guía de trabajo? Elvis, Tony, Carlos Jiménez también. Marvin dice que solo ha leído el material de la unidad. Ok, bien, ok, bien, interesante, porque es muy importante leer la guía y leer el contenido, como dice Marvin. Hay que leer el contenido también, pero la guía de trabajo, muy bien. Ya di la lectura, ok, estamos bien entonces. Ahora, sobre el control de lectura, la tarea de la semana. Queremos explicar lo siguiente. Pongámosle coco, como decimos. En primer lugar, las indicaciones. Ustedes van a tener en sus manos un artículo, fíjese bien, es una investigación, si no estoy equivocado, hecha en Costa Rica, en una universidad de Costa Rica, y sobre ese artículo, en la revista, titulado Los contenidos curriculares del plan de estudio, una propuesta para su organización y estructura. Fíjense bien, sobre ese documento ustedes van a tener un interrogante que resolver. En otras palabras, usted lee el artículo de la revista científica que le va explicando cómo se deben de organizar y estructurar un plan de estudio. Esa es la primera indicación. Segunda indicación, para las interrogantes que aparecen en la guía, la número 2 y la número 3, deberá consultar los programas del Ministerio de Educación, los cuales puede usted descargar en la página oficial. Ahí está el link. Entiendo que algunos ya lo han de haber hecho. Y tercero, le solicitamos que cada vez que respondan una pregunta, como han dado lectura a documentos, argumenten y fundamenten por qué es su respuesta. Argumenten y fundamenten. Es decir, apóyense en la información que reciben, apóyense en las lecturas que hacen y eso que les sirva para razonar sus respuestas, argumentar sus respuestas. Ahora, ¿cuáles son las interrogantes que aparecen? Ahí se dice, la primera, que a partir de las experiencias de investigación que se presentan en la revista propuesta, es decir, en el artículo, explicar el proceso de estructuración de los contenidos programáticos atendiendo a 1. La relación de los ejes curriculares, las líneas curriculares y los contenidos programáticos. 2. La interrelación entre el contenido curricular y 3. La relación teoría y práctica realidad conjugada en el perfil del docente. Oigan esto. Estas 3 preguntas, si usted empieza a leer, ahí está mucha de la respuesta en el mismo documento. En el mismo documento. Y eso sí, no vaya a suceder como en un grupo anterior, que hubieron personas que contestaron la guía, pero no le dieron lectura al documento. Se les está diciendo que la respuesta esté dentro de ese marco del artículo.
y otras reflexiones que puede hacer, otras contextualizaciones que puede hacer, pero se le solicita que por favor lea el documento. Si hay una persona que trata de responder esta pregunta 1 y no lee el documento con mucha facilidad, se descubre. Es decir, que no dedicó tiempo a una lectura de unas cuantas páginas. Recuerden, Mauricio Pacheco siempre está a la orden para apoyar en alguna duda, en algún otro elemento que ustedes necesiten. Pregunta 2. Usted debe seleccionar al menos 3 programas de estudio del ministerio que pueda descargar y posteriormente efectúe un ejercicio de análisis de la organización que presentan los contenidos, atendiendo si se observan características concéntricas o lineales, argumentando su respuesta. En concreto, ¿qué se les pide aquí? Se les pide que vea los 3 programas, que visualice cómo están los contenidos, si están de manera lineal o están de manera concéntrica. Cuando decimos concéntrica, nos referimos a aquellos contenidos programáticos que usted los ve en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, en cuarto, en quinto, en sexto, y solamente lo que vamos viendo los mismos temas en matemática o vamos viendo los mismos temas en lenguaje, y lo único que va sucediendo es que vamos profundizando y vamos ampliando. En otras palabras, vamos viendo los mismos temas, pero cada año vamos aprendiendo más, vamos aprendiendo más. Si hay una línea así, a eso se le llama concéntrico. Y hay otro elemento que se llama lineal. Y eso es cuando hay una separación en aquellas estrategias modulares donde una materia no necesariamente la temática se sigue viendo en la siguiente, sino que el tema es totalmente diferente, aunque hay una vinculación por la naturaleza de la ciencia. Pero ahí se les pide ese argumento concéntrico o lineal. Usted decide, es concéntrico y dice por qué razón, o dice es lineal y argumenta por qué razón. Esa es la pregunta 2. Y la pregunta 3. Fundamentados en al menos un programa, ahí selecciona un programa del ministerio, lo revisa, determinando su estructura, contenido, valorando al menos los conocimientos de una unidad en atención a criterios. En otras palabras, usted ve un programa y aplica si ese programa tiene un criterio de ejemplaridad, representatividad, si es vigencia, si es transferibilidad, expresando su valoración en cuanto a si se lo cumple o no lo cumple. ¿Dónde está esta información? En lo que dijo Marvin, que ya le dio lectura al material de la unidad, es decir, en los documentos de la unidad, usted hay un apartado que se llama criterios de programas, ahí lo va a encontrar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer? Ok, en cuanto al contenido concéntrico, Marvin, ¿cuál es la pregunta? Ya Tony Marroquín ya nos dice, sí, ahí está. Significa que Tony ya lo revisó. En ese documento, ahí está. ¿De acuerdo? Sobre lo concéntrico, recuerden, lo concéntrico en términos muy generales tiene que ver cuando un programa, cada año de una materia, va viendo los mismos temas, lo único que se va ampliando. Por ejemplo, yo puedo ver en matemática la suma en primer grado, vuelvo a ver la suma en segundo grado, vuelvo a ver la suma en tercer grado, y lo único que es que se va profundizando sobre lo mismo. Renato Jiménez dice, entendería que cada mención se hará una fundamentación al respecto de lo que se seleccione. De acuerdo, Renato. Para cada respuesta que da, usted fundamenta, por decir algo, en la pregunta 1, usted lo va a fundamentar de acuerdo al artículo que lee. En la pregunta 2, su decisión la va a argumentar de acuerdo a lo que lee en los 3 programas. Y en la pregunta 3, usted lo va a fundamentar su respuesta de acuerdo a los 6 criterios que están por allí. Hay 6 criterios. Aquí se les mencionan 4, pero son 6. Okay. Continuamos. Elvis Carolina Rodríguez de Trejo menciona lo siguiente en la pregunta 2.
Por cada programa se debe argumentar si es concéntrico o lineal. De acuerdo. Ahora, Elvis, si usted encuentra que los tres son concéntricos, puede hacer una sola respuesta para los tres y lo va explicando uno por uno. ¿Por qué pedimos que sean tres? Porque necesitamos que haga un análisis comparativo. Y solo se puede ver el criterio concéntrico de un programa con otro, de años diferentes. Y ahí lo va a encontrar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el contenido de esta unidad? Dejemos la tarea, podemos seguir preguntando luego de la jornada y veamos qué vamos a tratar de abordar esta noche. Por un lado, que los programas de estudio del ministerio. Por otro lado, los tipos de contenido, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Además, la estructura de los contenidos programáticos, cómo se van estructurando y qué orienta un contenido. 4, adecuaciones curriculares, los cambios que hacemos los maestros, adecuaciones o las actualizaciones que hace el Ministerio de Educación. El contenido oculto que camina y aprendemos muchas cosas que no están en los programas, pero en la escuela las aprendemos a través de las actitudes y las metodologías de los maestros o de la misma cultura escolar. Y el 6, cómo se entrega el contenido. Ya dijimos que el término entregar supera la idea de dar. El término entregar es lo relativo a cómo yo planifico y cómo pienso, la línea metodológica que utilizo, la diversidad metodológica, de acuerdo al tipo de contenido que quiero que se aprenda y que vamos a aprender juntos. Bien. Ahora, cuando hablamos de la línea de contenido, unidad 3, en primer lugar queremos hacer 4 acotaciones. 1. Los programas de estudio son los documentos que reúnen los elementos del currículum nacional para que se establezca su articulación y concreción en el aula. Óigase bien. Los documentos, llamados programas, adquieren vida y han sido planificados y organizados para que el maestro les dé vida y les dé concreción en la clase. El documento por sí solo no nos dice cómo debemos trabajar la clase, sino que usted contextualiza el programa, contextualiza los contenidos a la naturaleza institucional, a la naturaleza de los estudiantes, a la naturaleza del contexto. Ahí se articula y se concretiza. Primer elemento importante. Segundo elemento, aunque los programas poseen elementos comunes entre sí, es decir, su contenido, su metodología, su evaluación, su contenido varía dado el nivel educativo y las características de la población que atiende. ¿Qué queremos decir con eso? Los programas, todos tienen una estructura común, muchos. Algunos se diferencian de acuerdo cuando pasan de nivel a nivel, pero van variando de acuerdo al nivel. ¿Por qué? Por las características psicológicas de los estudiantes, por las características evolutivas que van cambiando de cuando usted tiene 6 años, 9 años, 15 años, 18 años, van cambiando todo un proceso psicológico nuestro, la ciencia va profundizándose en los programas y van variando de nivel a nivel, perdón. Por eso tenemos, tercer elemento importante, la primera infancia. La primera infancia la vamos a visualizar que está integrada por lo que nosotros conocemos como educación inicial y educación parvularia. Este programa inicia presentando las orientaciones generales para cada nivel de educación inicial. Digamos lo siguiente, en este momento empezamos a hacer el análisis de los programas y los contenidos de los programas por niveles. Por niveles. Aquí estoy tratando de hacer una síntesis de algo que ustedes ya leyeron, digámoslo así, ya lo leyeron hace por lo menos 24 horas, porque el lunes todavía lo teníamos ocupado, y
los componentes importantes del programa de primera infancia son 4 ejes básicos. Por un lado, los programas tienen orientaciones generales, tienen lo que nosotros le llamamos contenidos de área de experiencia, ya vamos a explicar cada uno, tienen indicadores por área de experiencia y desarrollo por edad, y tiene un eje globalizador que da toda una orientación al contenido que lleva. Por un lado, ¿cuáles son las orientaciones generales? ¿Cuáles son las orientaciones generales de las que nosotros hablamos? Hablamos de que los docentes deben entender que son agentes educativos mediadores del proceso de aprendizaje. Son agentes educativos mediadores que van a facilitar el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje de competencias. Por otro lado, que todas están relacionadas con el componente de educación. Es decir, el eje básico es un proceso de educación, no solamente un proceso de instrucción, sino que instrucción y formación. Otra orientación que se da es que todos los docentes deben de conocer la diversidad estudiantil. Entonces, hay orientaciones para comprender el tema de la atención a la diversidad, hay orientaciones de cómo deben evaluarse, qué metodología deben utilizar en esos niveles, y la evaluación. Es cierto que hay una evaluación diagnóstica, es cierto que hay una evaluación formativa, y es cierto que hay una evaluación sumativa en todos los niveles, en todos los grados, pero se aplica diferente en cada uno de ellos. Se aplica diferente porque hay técnicas e instrumentos de evaluación para trabajar con estudiantes de 18 años, técnicas e instrumentos de evaluación para trabajar con niños y niñas de 9 años, y claro está, si son niños de 4 o 5 años. Es decir, son acciones más concretas de evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. Y otro elemento que hay una orientación es que hay una secuencia en el logro de los objetivos. La educación inicial y parvularia están siendo orientadas desde esa perspectiva. Otro elemento, luego para empezar a darle la palabra a ustedes, es los contenidos. Los contenidos en ese nivel están orientados a hacer la primera etapa de socialización de los niños y las niñas dejando su familia. Es decir, empieza el nexo escuela-familia, kinder-familia, y nosotros colaboramos. Los programas orientan para un desarrollo personal y social. Se amplía la posibilidad de socialización de los niños y las niñas, y se amplía y se profundiza el desarrollo personal. Recuerden aquel principio del aprendizaje socioconstructivo, es decir, usted aprende con el fenómeno social en el cual está, y usted aprende construyendo y reconstruyendo conocimientos. Por eso es que alguien decía que con el tema de la pandemia llegan las guías de los maestros, reciben las webinars los estudiantes en Classroom, reciben las evaluaciones, pero el fenómeno cultural, social, no se visualiza como se visualiza en área presencial. Fíjese bien, en área presencial. Y finalmente hablamos también del tema de se amplía el contenido en términos de mejorar la comunicación y las representaciones a través del lenguaje de los estudiantes y la relación con el entorno. Se amplía, ya no es la escuela, ya no es la comunidad el único entorno social, sino que aparece ya la escuela, aparecen otras figuras de maestros, aparecen otras figuras de compañeros, estudiantes, etc. Entonces empezamos a visualizar eso. Otro elemento que queremos puntualizar es lo relativo a los ejes globalizadores. En primera infancia, los ejes globalizadores te orientan el contenido. Su propósito es articular y llevar la secuencia de atención y desarrollo de los participantes. En otras palabras, te va diciendo, fíjese bien, un eje globalizador
te va explicando un entorno personal, familiar, te va explicando elementos de comunicación y te va explicando que existe algo más que tu casa y la comunidad, y te va explicando situaciones de sociedad y mundo. Te empieza a dar toda esa información. Por otro lado, te empieza a decir que es diferente para cada nivel las situaciones de aprendizaje propuestas. Incluso estas pueden ser modificadas por el docente a fin de formular las propias. En términos metodológicos, pues ya se ve, las clases y los procesos de aprendizaje quedan a creatividad de los maestros y maestras. La estructura del contenido son los mismos, tienen los mismos principios, pero el maestro puede en un momento determinado cambiar algunos elementos metodológicos y cambiar algunos elementos técnicos, pero la coherencia y la articulación para el desarrollo de la infancia no se debe perder. El eje te va explicando esa línea. En educación básica, en el primer ciclo, también queremos hacer énfasis en lo siguiente. En relación a los programas de estudio de primer ciclo, que corresponde a primero, segundo y tercer grado de educación básica, comparten la misma estructuración del documento o programa. Óigase bien, para hacer el ejercicio que se les ha pedido, en la pregunta 2, usted puede seleccionar, para ver si los contenidos son lineales o concéntricos, seleccionar programas del mismo nivel. Eso le permite más facilidad para hacer la tarea. Sugerencia: si usted selecciona un programa de segundo grado, un programa de cuarto y uno de séptimo, le va a costar un poco más identificar esa coherencia y esa articulación de contenidos. Pero si usted selecciona el programa de primero y segundo y tercer grado, porque les pedimos 3 para que los comparen, o selecciona el de cuarto, el de quinto y el de sexto, o selecciona el de séptimo, octavo y noveno de la misma materia, se le va a hacer mucho más fácil estructurar su tarea. ¿Por qué? Porque allí van a ver con mucha facilidad la continuidad, la articulación y los otros elementos de los contenidos. Eso para la pregunta 2. Pongan atención en ese elemento. Si seguimos hablando sobre los componentes curriculares, empecemos a visualizar y preguntarles del currículo, pregunta para todos y todas, cuáles son los elementos curriculares o cuáles elementos tienen que ver con el currículo. Pregunta para todos. Carlos Juárez dice: los objetivos, los contenidos, la metodología y evaluaciones. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Qué otro falta ahí? Los elementos del currículo, la metodología, los recursos. Ok, Renato y Carlos Juárez. ¿Otra persona que nos ayude? Las competencias. Gracias, Elvin Carolina. Eso es lo primero. Antes de pensar en objetivos, en contenidos, en metodologías y evaluación, hay que pensar en competencias. Si tu currículo tiene la modalidad de currículo por competencias, y es el que tenemos en El Salvador. ¿Cómo se ejecuta? Ya es otro punto, pero está diseñado por competencias. ¿Qué otro elemento nos hace falta? Criterios de evaluación y metodologías de aprendizaje. Gracias, Carlos. Hay un elemento importante al inicio. Últimas 2 participaciones. Ya dijimos, óyase bien, dijimos objetivos, contenidos,
metodologías. El plan de estudio es todo. Ese es un ejemplo de currículo. El enfoque. Gracias, Anthony. Exactamente. ¿El enfoque de qué? ¿El enfoque de qué? Anthony, ¿enfoque de qué? ¿Estamos de acuerdo? Pedagógico. De acuerdo, correcto. El enfoque de aprendizaje. Oiga, bien, cuando hablamos de los componentes curriculares y los tratamos de plantear en orden, decimos competencias, el enfoque educativo o pedagógico que acompaña toda la línea de contenidos, el modelo, ¿de acuerdo? Contenidos, metodología, recursos, etcétera, evaluación, etcétera. Entonces, si a mí me preguntan cuáles son los componentes curriculares, yo digo, por un lado, en primer lugar, las competencias, la descripción de cuáles son las competencias que voy a lograr y cuál es el enfoque educativo o pedagógico que van a llevar todas las asignaturas. Uno. Dos, digo también que el otro componente curricular son los bloques de contenidos, es decir, los contenidos de los programas o los contenidos de los planes de estudio. Además, agrego que estos contenidos responden a los objetivos de la asignatura y esa permite estructurar a lo que nosotros le llamamos unidades didácticas o bloques de contenido. Otro elemento es los componentes de la metodología, que ofrece recomendaciones de cómo se deben secuenciar las acciones de aprendizaje. Cómo se deben, qué etapas lógicas voy a utilizar para aprender. No es solo preparar el contenido, sino qué actividad 1 voy a hacer, qué actividad 2 voy a hacer, qué actividad 3, 4, por decir algo. Yo la primera actividad hago un diagnóstico, la segunda actividad planteo una parte del tema, la tercera actividad hago un trabajo de equipo, la cuarta actividad hago una investigación, etcétera, etcétera. Y el otro elemento, ustedes ya bien lo plantearon, es la evaluación, que se desarrolla por medio de sugerencias y criterios, como alguien bien lo dijo, aplicables a las funciones y a los tipos, diagnóstica, formativa y sumativa. Estos son, en el diseño de primer ciclo, la modalidad que se utiliza del currículum. Decimos, comparten la misma estructura, el programa, en estos niveles. Ahora, cuando hablamos de competencias del primer ciclo, maestros y maestras, debemos entender que todos los estudiantes que llegan a ese grado, a ese primer grado, a ese segundo grado y tercer grado, y tienen vinculaciones con un maestro y le va a trabajar lenguaje y literatura, va a trabajar matemática, estudios sociales, ciencias, salud y medio ambiente, los maestros no vamos a desarrollar temas solamente, sino que les vamos a propiciar posibilidades de aprendizaje. ¿De qué? De acciones prácticas, por decir algo, que hable mejor y que sea coherente para hablar. En el caso de literatura y lenguaje, que hable y que escriba de mejor manera. Eso le permitirá la competencia de comprensión lectora y comprensión oral, expresión oral y expresión escrita. Si hablamos de las matemáticas, ustedes bien lo saben, razonamiento lógico matemático, comunicación con lenguaje matemático y aplicación de la matemática en el entorno. Cada día nosotros aplicamos matemática en todo momento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y así sucesivamente, estudios sociales tienen sus propias competencias, ciencia, salud y medio ambiente tiene sus propias competencias. ¿Qué quiero que salvemos aquí? O que reflexionemos aquí. Las competencias nos determinan el horizonte de lo que vamos a aprender o de lo que tenemos que fortalecer. Por eso les decimos en cada momento cuáles los elementos de competencia de esta semana. En el segundo ciclo hay algo que se llama componentes curriculares.
aquí nuevamente los componentes curriculares en las que ya hablamos y aparece ya lineal, objetivos de nivel, objetivos de asignatura, sugerencias metodológicas, competencias y sistema de evaluación. Aquí veamos lo siguiente, el nivel tiene un objetivo y cada asignatura tiene un objetivo dentro del marco del enfoque por competencia. Usted, cuando vaya a revisar los programas para hacer la tarea 1, en la pregunta 2 y en la pregunta 3, visualice que va a encontrar detalladas las unidades de aprendizaje que se presentan con número y con nombre. Y va a encontrar los objetivos de unidad, los tiempos necesarios y el contenido en bloques. Aquí hay que ponerle mucha atención a lo que nosotros decimos. ¿Cómo están los contenidos? ¿Concéntricos o lineales? Cuando los esté revisando, poco a poco, cuando esté dando lectura y esté solventando la tarea, ahí va a visualizar los indicadores para que pueda dar la respuesta correcta. Y empezamos a ver algo que nosotros llamamos los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Una pregunta más para todos y todas. Y los que no han participado, permitámosles a ellos también. ¿Cómo define usted o qué es para usted un contenido conceptual? O en otras palabras, ¿cuáles son los contenidos conceptuales? El saber, Antonio, es que voy a hacer. No, no es eso. Se refiere al conocimiento que tenemos sobre algo, ¿de acuerdo? Ok, Anthony es el saber. Marvin, recuerdo, es el conocimiento. Jennifer, son los contenidos que se fundamentan en teorías, conceptos, hechos. Solo se basa en la parte cognitiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Todavía no es el hacer. Entonces, esto que estamos planteando ahorita fue o quizá aún una de las grandes debilidades de nuestro sistema educativo en el aula. Es decir, aprendimos mucho saber, pero en los trabajos, en la familia, en la calle, en la comunidad, se necesita saber hacer y se necesita saber actuar. Por eso es que en muchas ocasiones, fíjese bien, tenemos estudiantes que en el saber se sacaban 10 en la universidad, en el colegio, pero cuando ya les toca el hacer, ahí no pueden. Carlos Jiménez plantea los hechos, los datos y las fechas. Muy de acuerdo. Ok, gracias a todos. Entonces, sintetizando, los contenidos conceptuales son toda aquella información que hay que saber, toda aquella información cognitiva que uno ordena, y lo que ordena son todos aquellos hechos, todos aquellos datos, todas aquellas fechas que así están. Hay fechas y nombres, esos no cambian. Segunda pregunta, ¿qué es un contenido procedimental? El saber hacer es el saber hacer. ¿Qué más? Es el saber hacer. Es el referido a cómo ejecutar acciones. Son habilidades, correcto. ¿Qué más? Al abordaje técnico del conocimiento, quizás a la aplicación del conocimiento. Es el que se fundamenta en los procedimientos, técnicas y destrezas. Gracias, Carlos.
Es poner en práctica la teoría enseñada. Gracias, Elvis. Muy bien. Anthony, es la práctica. Anthony, procedimental, porque también hay práctica actitudinal y no nos referimos a eso. Anthony, es la práctica procedimental. ¿De acuerdo? Entonces decimos, los estudiantes, hombres y mujeres en cualquier nivel, no es llevar la teoría a la práctica, dice, voy a permitirme leer, es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, aplicar el conocimiento poniendo en práctica las competencias, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, centrémonos en lo siguiente, retomando las palabras de ustedes, hablando con sus palabras. Los contenidos procedimentales, entonces, es aquella capacidad que desarrollamos en los estudiantes y se manifiesta a través de aplicación del conocimiento en práctica. Y esa práctica desarrolla en su persona hábitos, habilidades intelectuales y prácticas, destrezas, etc. Todo ese componente práctico que nosotros manejamos, la ciencia y los currículos lo ordenan y le llaman contenidos procedimentales. Es decir, es un nivel mucho más complejo que los contenidos conceptuales, aunque son una unidad científica, es una unidad de ciencia. Pero por orden didáctico, por orden pedagógico y por enfoque curricular, los ordenamos desde esa manera. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los contenidos actitudinales? Podemos utilizar el micrófono si lo desean. Referentes al saber ser, ¿ok? El saber convivir, ¿de acuerdo, Tony? Eso dice la UNESCO también y otras ciencias, otros libros, perdón. Lo que se fundamentan en valores y actitudes de cada persona, ¿ok? Brenda, es el que se constituye por valores, normas, creencias que influyen en la forma personal y permite la convivencia social. ¿De acuerdo, Brenda? Renato, son aquellos que pretenden desarrollar elementos orientados a la formación de valores morales y cívicos. ¿De acuerdo? Son los valores que van implícitos en los contenidos. Muy bien. Y van implícitos en la personalidad, Elvis. No necesariamente son valores porque el contenido, que van implícitos en los contenidos, sino que son valores que caminan en la conducta del estudiante. Ahí se manifiestan los valores y los principios. En términos generales, entonces decimos, fíjese bien, decimos que los contenidos actitudinales tienen que ver con elementos de conducta, con principios y valores, que te permiten tener una convivencia social pacífica y te permiten desarrollar una cultura en la sociedad. Y te moldea o tú moldeas a la sociedad. En términos generales, podemos decir que los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales es la aspiración que nosotros tenemos que lograr en nuestras clases. Yo necesito que los estudiantes no solamente den información de currículo, yo necesito que sepan sobre currículo, que puedan hacer diseños curriculares y que le den el valor de que si no se planifica un proceso de clase, el aprendizaje es muy pobre. Entonces, que le den el valor necesario a la planificación, que le den valor necesario a los programas. Si vemos esto lo tienen allí, más de algunos lo tienen en su pantalla, estoy seguro, y es muy bueno, eso es muy bueno si lo tiene ahí en su pantalla, y yo lo he retomado del contenido que ustedes están dando lectura, y solo quiero plantearlo de la siguiente manera. El contenido, por la naturaleza, adquiere el nombre. Entonces, si usted en un momento determinado domina información descriptiva
domina definiciones, características, usted está en un nivel conceptual. Pero si usted pasa y los textos puede leerlos y puede comprenderlos, empieza a desarrollar una habilidad intelectual de comprensión y argumentación. Y si usted a la lectura demuestra mucho interés y manifiesta una actitud del hábito de leer y le da importancia a la lectura y eso le empieza a influenciar su personalidad, ha transitado del conceptual, del procedimental y ha llegado a la actitud. Esto que está acá, fíjese bien, estos tres elementos son una unidad de aprendizaje. Ahora, ¿a dónde está la escuela salvadoreña? Aplicando y desarrollando los programas de manera sistemática. ¿Cuál fue el error en el siglo XX, donde muchos de nosotros fuimos los estudiantes? ¿Cuál fue el error? Mucho del error es que nuestros maestros y maestras se conformaron y centraron su esfuerzo en lo conceptual acá. Y los elementos de evaluación nos pedían fechas, nos pedían nombres, nos pedían descripciones, nos pedían partes, etc. Algunos transitaban por acá y otros llegaban por aquí, pero no era el diseño diferente como camina en otros países. Entonces, el sector docente, reitero, para un país y para la cultura de un país y para la economía de un país, es sumamente estratégico si desarrolla el talento humano de manera integral e integradora. Esto nos dice. Entonces, los programas adquieren vida en las manos del maestro. Los programas se quedan limitados si el maestro su trabajo lo hace limitado. Pero los programas adquieren su plenitud si el maestro y la maestra los hacen a su plenitud. En otras palabras, los planifican de mejor manera. Este cuadro sencillo plantea lo que algunos de ustedes ya dijeron. El saber hacer, el saber ser y el saber actuar. Entonces, la aspiración nuestra debe ser el desarrollo de estos tres elementos. Por eso es que algunas personas, fíjese bien, son intelectuales, pero no pueden actuar en sociedad. Y algunas personas pueden actuar en sociedad, pero no son intelectuales. Entonces, algunas personas son intelectuales, pueden manejar procedimientos científicos, pero a la hora de actuar se aíslan del grupo. Entonces, son muchos elementos que forman la personalidad. Y bien, ustedes decían, si hablamos del saber, alguien lo vio y dijo, son los datos, son las fechas, son los conceptos, son los principios y el nombre de las leyes y el nombre de los procedimientos. Nombres, datos, fechas. Si pasamos al saber hacer, no basta con decir, los contenidos procedimentales es el saber hacer. Sí, pero ¿qué es el saber hacer? Son procedimientos, son estrategias, son métodos, son técnicas, son destrezas dominadas por el estudiante. Dominadas por habilidades dominadas por el estudiante. Significa que si usted puede elaborar una planificación, si usted puede aplicar un método, si usted puede aplicar una técnica, usted tiene saberes procedimentales. Pero cuando trabaja con los estudiantes, usted es respetuoso de las actitudes de los estudiantes, usted es una persona ética para tratar a las personas, usted respeta las opiniones de los demás, respeta las opiniones de sus profesionales, usted está manejando un componente del saber actuar y está educando a los estudiantes desde esa perspectiva. Cerrando la idea, no basta con dominar información, es necesario transitar
al elemento práctico y al elemento actitud de los seres humanos. Significa que hay que ir pensando. Por decir algo, alguien me decía en el grupo, en uno de los grupos de los foros, yo mejor trabajo solo. ¿Por qué? Es que no puedo trabajar en grupo, no me gusta. Entonces, eso es todo un proceso cultural que nos han venido construyendo a través de la historia. Sabemos algunos que nos gusta trabajar en grupo, otros no nos gusta. Pero recordemos, el grupo y las discusiones de grupo, las discusiones del colectivo, son riqueza en aprendizaje. Y aquí está lo planteado por ustedes. Son conocimientos y se refieren a saberes, saberes hacer, etc. Ya los abordamos. Y implica no quedarse a ellos. ¿Qué dicen los teóricos? Hay dos tipos de contenidos conceptuales. Un tipo de contenido conceptual es el fáctico, el que es un nombre, el que es un dato en específico y nadie lo cambia. Es un contenido conceptual fáctico. Pero hay contenidos, es decir, hay conocimientos de carácter conceptual, pero se consideran procesos. Barriga y Rojas nos dicen que se construye a partir del aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las características definitorias y las reglas de los componentes. Aquí acotemos dos elementos. Uno, este ejercicio o este proceso es el que te permite empezar a transitar del contenido conceptual a contenidos procedimentales. Porque si tú empezás a hacer procesos de abstracción, procesos de análisis, procesos de síntesis, eso los teóricos le llaman habilidades intelectuales. Empezás a transitar. Pero si te quedas solamente con los contenidos fácticos, no haces procesos de análisis. Entonces hay que empezar a transitar de lo fáctico a los conocimientos que exigen abstracciones, que exigen reflexiones. En otras palabras, nosotros decimos, pongamos a pensar a los estudiantes, retemos a los estudiantes. No les preguntemos solamente una definición, sino que nos expliquen, nos hagan comparaciones, nos hagan relaciones, etc. Esos otros elementos. Seguimos pensando. Y aquí está el ejemplo, ustedes ya lo han de haber encontrado en sus documentos. El aprendizaje fáctico, ¿qué es? Es un aprendizaje literal. Es o no es. Es un todo o nada. Es una lista, son datos. Es una repetición, es un repaso. El aprendizaje fáctico se queda por aquí. Ahora, si empezamos a dominar conceptos y empezamos a transitar hacia las habilidades de análisis, síntesis, intelectual, en otras palabras, empezamos a decir que nuestro proceso cognitivo empieza a tener otro tipo de reflexiones. Nuestro proceso empieza a avanzar, a avanzar, a avanzar. Empezás a profundizar aún más, empezás a conocer aún más y empezás a construir en tu cabeza, fíjate bien, redes conceptuales, esquemas cognitivos, y tú las vas alimentando con información procesada. Significa, maestros y maestras, que cuando trabajemos las clases, nuestra preocupación no es la información, sino qué vamos a hacer con ella, qué tipo de ejercicios vamos a hacer y qué tipo de ejercicios tienen que hacer los estudiantes para que empiecen a construir nuevos conceptos, nuevas redes, en otras palabras, nuevos significados en su cabeza. Aquí aparecen las teorías de Osborne, las teorías de Brunner, que nos hablan del descubrimiento y nos hablan del aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
No hablemos de las teorías de aprendizaje así, como teoría, sino que vinculémoslas al manejo de los contenidos. ¿Alguna pregunta sobre esto, compañeros? Como Tony bien dice, son procesos de razonamiento y procesos de análisis. Exactamente. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Se pueden combinar ambos? Claro que sí. Es que son una unidad, Elvis Carolina, son una unidad. El tema que en términos didácticos y pedagógicos la separamos para un proceso lógico de aprendizaje. Claro que se pueden combinar. Claro que sí. Pero usted prepara ejercicios para conocimientos fácticos y prepara ejercicios para empezar a transitar a habilidades intelectuales, en este caso, como abstracciones, reflexiones, que le van a permitir mayor asimilación a los estudiantes. ¿Empezamos? Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Compañeros, compañeras, ¿estamos bien? Bien. Ok, bien. Seguimos. Los contenidos procedimentales. Dijimos es el saber hacer, así en términos muy generales y en términos muy tácitos. Ahora, cuando hablamos de los contenidos procedimentales en currículo y en mini currículo, cuando hablamos de la planificación de la clase, nosotros debemos entender que están dirigidos al hacer en primer lugar. Entonces, usted tiene que pensar, ¿qué pongo a hacer a los estudiantes? En mis clases virtuales o en mis clases presenciales. ¿Qué pongo a hacer a los estudiantes? No piense qué les voy a transmitir. No solamente eso, sino cómo los voy a retar, con qué ejercicio, con qué actividad, con qué investigación, etcétera. Porque usted, cuando planifica, hace currículo. Es lo que se llama mini currículo. Eso implica, por un lado, la aplicación de saberes en diferentes situaciones, como lo plantea Ariño. Dice, el conocimiento se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, procedimientos ordenados y orientados a la consecución de un fin. Por eso es que les decíamos, cuando decimos, ¿cómo puedo averiguar ritmos y estilos de aprendizaje? Y les dijimos, planteen cómo harían una investigación. Les estamos pidiendo procedimientos, metodologías, pensamiento lógico. Eso se les estaba pidiendo. Cuando les decimos cómo ustedes ordenarían una escuela, cómo deberían de ser los salones de clases, entonces se les está pidiendo procesos, reflexiones. No les estamos diciendo definan qué es una escuela, definan qué es un aula, definan qué es un método. Eso no, es insuficiente para un profesional, es insuficiente. Ahora, ¿cómo se aprenden los contenidos procedimentales? ¿Qué piensan ustedes? Antes de que veamos la lámina. Así, a quemarropa, como decimos. ¿Cómo se aprenden los contenidos procedimentales? Así, lo primero que se venga a la cabeza, escriban. Tony Marroquín. ¿Qué dice Tony Marroquín? Sí, se aprenden haciendo, practicando, viendo el ejemplo en otras personas, cómo lo hacen, el modelado, ¿verdad? Y luego uno trata de aplicar, trata de hacer lo que le están enseñando, y cuando uno ya se ve envuelto en los procesos, trata de asimilarlos. Ok, gracias, Tony. Se aprende haciendo, se aprende modelando, se aprende ejemplificando, ¿qué más? Renato Jiménez dice que se aprenden repitiendo junto con el que ya lo sabe hacer. Podría ser una fórmula. ¿Qué más? Todos, por favor, escribiendo, todos. La primera idea que se les viene a la cabeza, ¿cómo se aprenden los contenidos procedimentales? ¿Ya dijeron alguien? Aprendiendo haciendo. Elvis dice, llevando al estudiante a poner en contexto la teoría. ¿De acuerdo, Elvis? Muy interesante. Contextualizar la teoría. ¿Qué más? ¿Otra persona?
por medio de la experiencia, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Digna Castillo. Practicando a prueba y error hasta que lo domine, ¿de acuerdo? Escuchando, haciendo y practicando, aplicando procedimientos, haciéndolo paso a paso junto al docente, ¿de acuerdo? Casos prácticos, ¿qué más? Practicando una y otra vez, ¿de acuerdo, Jennifer Córdoba? ¿Alguien más? Aprendizaje entre pares, ¿de acuerdo? Podemos utilizar esa estrategia. ¿Otro elemento? Poner en práctica, es decir, contenidos procedimentales. Bien, es común, pues llamo bien, retomando todas las palabras de ustedes, es común que cuando nosotros llegamos a universidades, pero no debe ser solo en universidades, sino que debe ser desde el primer grado, nosotros vemos casos de estudio. Nos presentan casos, nos presentan problemas, nos presentan, hagan un ensayo, nos dicen hagan un esquema mental, nos dicen hagan un esquema conceptual, nos dicen hagan un ejercicio de análisis, nos dicen hagan comparaciones, dibujen esto, dramaticen esto, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de línea metodológica es la que tiene que ver con contenidos procedimentales. Nadie va a aprender contenidos procedimentales oyendo, sin un ejercicio. Nadie va a aprender contenidos procedimentales solo oyendo o solo viendo. Debe hacer. Entonces, cuando ustedes los veo en los foros, sin temor, opinen, escriban, y que sus compañeros, sus pares les digan, mira, esto está bien, esto está mal, lo corrijámoslo. Allí estamos aprendiendo. Aprendemos a escribir, aprendemos a escuchar opiniones, aprendemos a escuchar acotaciones de que no lo estamos haciendo bien, etcétera, etcétera. Entonces, los contenidos procedimentales se aprenden bajo todas las modalidades que ustedes han mencionado, pero no hagan lo que hicieron nuestros maestros hace 20, 25, 30 años atrás. No hagan eso, o no hagan solo eso. De tratar de aprender solamente contenidos conceptuales. Ahora, según Barriga y Rojas, el aprendizaje de contenidos procedimentales se desarrolla en base a etapas. Ojo con lo siguiente. Primero, la apropiación de datos relevantes respecto a la tarea y sus condiciones. Si yo quiero hacer una tarea, contextualicen en la que están. Yo debo saber apropiarme de los datos, de la información que la tarea necesita y las condiciones que me está pidiendo la tarea. Se les está diciendo, lean esto, se les está diciendo, bajen 3 programas y se les está diciendo, apliquen 3 o 4 criterios, visualicen, eso se les está diciendo. Entonces significa, no puede llegar a dominar elementos prácticos si no maneja información. Primer elemento. Segundo, la actuación o ejecución del procedimiento debe tener información qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Por eso decimos, hemos estado 22, somos 33. Hay 11 personas que no han estado hoy con nosotros. Esas 11 personas tienen que ver esta grabación porque si no van a perder la información que va a dar orientación a la tarea, a la práctica, que no está ni en la tarea, no está ni en los documentos, sino que ha sido producto de esta conversación y discusión con ustedes. Fíjense bien, ha sido producto de esto. Tercer elemento. Hay un momento en que ha adquirido usted una práctica en el procedimiento que le piden o el procedimiento que ha venido haciendo año con año, mes con mes, que empieza a automatizarla, a dominarla sin mayor esfuerzo. Y finalmente perfecciona el procedimiento. Lo sigue haciendo y lo sigue perfeccionando. Entonces, según Barriga y Rojas, para dominar elementos prácticos, usted siempre tiene que pensar en una línea
de 4, de 3 o de 5 pasos que usted considere que los estudiantes deben hacer. Paso 1, haga esto. Paso 2, haga esto otro. Paso 3, etc. Todo unificado se convierte en su estrategia didáctica para aprender contenidos conceptuales. Ahora, hablamos de lo importante que son los contenidos conceptuales. Hemos dicho que sin dominio conceptual no se llega al dominio procedimental. Necesitamos información. Ahora, los contenidos procedimentales los hemos asociado con la práctica, los hemos asociado con el saber hacer de las personas. Hemos dicho que la práctica y el saber hacer son procedimientos, son estrategias, son metodologías, son destrezas, son habilidades que pueden ser habilidades intelectuales, análisis, síntesis, inducción, deducción, o habilidades prácticas. Ahora, el componente actitudinal, ¿cómo se aprende? Si yo quiero que mis estudiantes en cualquier nivel educativo aprendan elementos actitudinales, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo se aprenden, según ustedes, hacia quemarropa otra vez, los elementos actitudinales? Escribamos o hablemos. Les leo, escribamos. Trabajo en equipo. Ok. ¿Qué más? ¿Cómo se aprende lo actitudinal? Trabajando en equipo. ¿Qué más? Motivar al estudiante a dar lo mejor de siempre. Ok. ¿Qué más? Edwin Coreas, ¿qué piensa Edwin Coreas? ¿Cómo se aprende lo elemento actitudinal? Respetando la diversidad en el aula. Ok. Hay diversidad. Resolución de problemas. Okay. La resolución de problemas está más vinculado a elementos procedimentales, pero si son situaciones sociales puede servirnos también. ¿Está bien, Carlos Jiménez? Inculcando valores, ¿cómo, Anthony? Guiando con el ejemplo. Gracias, hermano. Interesante. Guiando con el ejemplo. 2 participaciones más para continuar. Dos participaciones. Dos participaciones más. Ok, continuemos entonces. Primero, reflexionemos sobre qué son los contenidos actitudinales. Por un lado nos dicen que son 2 componentes los que forman el elemento actitudinal. Por un lado, la actitud pura y los valores. Los valores denotan la apertura del ser ante la adopción de vivencias de los mismos para una forma de actuación de acuerdo a las situaciones esperadas. Nos quiere decir que nosotros debemos de tener principios y valores que nos orienten nuestro comportamiento en contextos sociales determinados. Es decir,
Hay que saber comportarse en familia, hay que saber comportarse en la escuela, hay que saber comportarse ante las mujeres, hay que saber comportarse ante los compañeros hombres, hay que saber comportarse en la iglesia, etcétera, etcétera. Significa que las situaciones sociales, nosotros tenemos que existir en contextos sociales y actuar de acuerdo a ellos. Segundo elemento, la actitud. Son las diferentes posturas que puede tener una persona en atención a ciertas condiciones o situaciones de la vida, lo que se pone de manifiesto con la conducta que expresa la persona, su forma de hablar, su discurso, sus sistemas de relaciones que ella establece. Okay. Dentro de ese marco, hay una persona, uno de los teóricos sobre enfoque por competencias, bajo educación por competencias, bajo el enfoque socioformativo, que plantea que los elementos actitudinales que tienen que ver con principios y valores se pueden desarrollar bajo estrategia de proyectos. Fíjese bien, proyectos. Por un lado, dice, usted en la comunidad educativa puede hacer proyectos deportivos, puede hacer proyectos culturales, puede hacer proyectos sociales, etcétera, etcétera. Y dice que en esos proyectos usted va a tener que convivir con sus compañeros, va a tener que trabajar de manera conjunta, va a tener que discutir con ellos y va a aprender a vivir en sociedad. Oigan bien esta idea. Él no es lo que nos está diciendo, que no necesariamente recibiendo clases se modifica la conducta o se modifica la actitud, sino que en proyectos mucho más sostenidos y mucho más amplios. Por ejemplo, los principios y valores. Nosotros hemos visto en las escuelas o en algunas universidades que dicen este es el mes del principio tal. Así, está pegado en las paredes de eso. La pregunta es, ¿aprendemos el principio? ¿Aprendemos y influenciamos nuestra conducta con ver los rótulos? Si hay rótulos que dicen no bote basura aquí y uno bota la basura ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Comúnmente los elementos actitudinales, según Sergio Tobón, se deben aprender en proyectos. En proyectos, en otras palabras, con estrategias colectivas de trabajo. Es decir, los foros en este caso, los foros, las actividades colaborativas permiten influencia de conducta. Por decir algo, yo visualicé en los foros personas que inmediatamente asumieron liderazgo, que rápidamente ordenaron los grupos, que dijeron yo así trabajo, ordenémonos rápido. Y vi otros que se apartaron del proceso y fue necesario irlo jalando. Pero todo eso es aprendizaje, aprendizaje conductual. Entonces, visualicemos estos procesos en la teoría currículo, planes y programas desde la perspectiva de cómo se deben ir aprendiendo estos elementos. ¿Cuál es la lógica entonces del aprendizaje? En primer lugar, esta es una sola unidad de aprendizaje. Ya se ve. Esto es una unidad de aprendizaje. Nosotros determinamos a qué nivel llegamos, los docentes. Y por eso decimos, en nuestra escuela salvadoreña, vamos a visualizar hasta dónde han llegado los maestros. ¿Se quedan en el nivel 1? ¿Se quedan en el nivel 2? ¿Se quedan en el nivel 3? ¿O algunos llegan hasta el nivel 4? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hasta dónde llega nuestra escuela? Al nivel 1, contenido factual, el conocer. Al nivel 2, nos ayudan a procesos de comprender. Al nivel 3, nos ayudan a procedimientos, a saberes hacer. O hasta el nivel 4, nos ayudan a aprender a actuar, a valorar. ¿Qué piensan? ¿Hasta qué nivel llega la escuela? Repito, este es aprendizaje. Esta es una sola unidad de aprendizaje. Aquí hay
niveles de profundidad en el aprendizaje. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Hasta dónde llegará nuestra escuela? Hasta el nivel 4, dice Tony. Es decir, hemos aprendido en la escuela a poder actuar. Otros dicen el nivel 1 y 2, en el caso de las escuelas, ok. Lo ideal sería el nivel 4. Lo ideal debería ser el nivel 4, pero creo que apenas llegamos al nivel 3, ¿de acuerdo? Digna 1 y 2. Es variable, pero creo que muchos se quedan en el nivel 1 y 2 en caso de las escuelas e institutos. Difícilmente podemos decir que en todos los centros escolares se logre llegar al nivel 4. De acuerdo. Pero bien, entonces tenemos la idea, oígase bien, que con certeza nuestra escuela anda aquí. Y algunos colegios privados y unas buenas escuelas públicas llegan aquí. Ahora, el saber actuar muy poco se toca, muy poquito. ¿Y dónde nos da certeza esto? Comúnmente cuando usted viene de un nivel un poco pobre de niveles de aprendizaje, cuando llega a la universidad, a un nivel de pregrado, la gente sufre. Porque se encuentra con niveles de exigencia diferentes y pide elementos procedimentales y actitudinales, y aquí entramos en problemas. Ahora, nuestra escuela, con nuestros buenos programas que tenemos como documentos, pero recuerden, adquieren vida en el salón. Muchos andamos aquí en estos dos niveles. Algunos con mucho esfuerzo llegamos al nivel 3. El nivel 4 tiene mucho que ver con la familia de donde usted viene. ¿Por qué? Porque en la familia se aprenden principios, se aprenden valores, se aprenden respeto, se aprende la honestidad, la responsabilidad, etc. Entonces la escuela debe llegar por lo menos al 3 y fortalecer el 4 que viene desde el hogar. El 4 que viene desde el hogar. Ok. Para ir cerrando, la estructuración de los contenidos. Cuando estamos diseñando currículo y tenemos claro cuáles son los tipos de contenido, tenemos claro, la selección de los contenidos se realiza en función de objetivos planteados para el desarrollo del currículo y en este caso en función de las competencias. El primer documento que usted va a leer de la revista científica, un estudio en Costa Rica, te dice que para definir la línea curricular o la línea temática, antes hay que volarle ojo, como dicen, a cuáles son las competencias y cuáles son los objetivos que vamos a lograr. Sobre esa base se identifican los contenidos. Entonces, la estructuración de los contenidos va después de haber definido las competencias y de haber definido los objetivos. Por otro lado, cuando usted va a seleccionar los contenidos, va a considerar ciertos criterios. Por un lado, ¿para qué nivel educativo es que estoy planificando, estoy haciendo currículo? ¿Cuáles son las características de los estudiantes en ese nivel educativo? ¿Cuál es el nivel de desarrollo profesional que andamos buscando? ¿Cuáles son las actividades profesionales? Etcétera, etcétera. En otras palabras, cuando usted está haciendo un programa o está haciendo un plan de estudios, está haciendo un trabajo curricular, cuando va a pensar en qué contenidos se deben de estudiar, tiene criterios para qué nivel es, cuál es el perfil de profesional que voy a formar, cuáles son las competencias técnicas de este profesional, cuáles son las competencias actitudinales de este profesional, etcétera, etcétera. Esto lo va a encontrar en el documento que le hemos adjuntado, que usted tiene que leer. Cierro. La estructuración de los contenidos tiene dos elementos que se unen. El contenido puro que viene de la ciencia y la orientación didáctica que usted le da, porque lo va a ordenar didácticamente en qué nivel y en qué grado se va a organizar. Eso lo hacen los curriculistas. Significa
que los que diseñan un plan de estudio en las universidades, los que diseñan un programa para 9º grado, tienen que considerar todos esos criterios para hacer ese programa o para hacer ese plan de estudio. Consulta la ciencia, consulta diversas fuentes, consulta todo eso, pero él le da la lógica didáctica pedagógica en el programa. No traslada lo que dice la ciencia y lo pone, no, lo organiza didácticamente hablando. Cuando usted está haciendo currículo. Para la tarea, esto lo van a leer ustedes, para la tarea. La pregunta 3 nos dice que cuando se va a seleccionar los contenidos, usted tiene también otros criterios, aparte de los que dijimos. La representatividad, la ejemplaridad y la significación epistemológica. Y ahí aparece en el documento qué significa cada una de ellas. Por un lado, la representatividad. Aquí es cuando se deben seleccionar aquellos temas partiendo de que estos realmente representan el conocimiento o el conjunto de conocimientos científicos. ¿Es representatividad de la ciencia o de la disciplina ese conocimiento? Usted lo va a verificar en los programas, en la tarea que lleva. 2. Ejemplaridad. Se refiere a la selección de contenidos que constituyen fundamento o base para la consecución de otros. Esto quiere decir una lógica de aprendizaje, una lógica científica, y son ejemplos en esa coherencia. Y tercero, la significación epistemológica. Este criterio se refiere a que el contenido está en la misma línea del tipo de conocimiento y se encuentra fundamentado en la construcción científica. Es decir, si hablamos de epistemología, es la ciencia que nos explica cómo se construye el conocimiento, cómo se ha venido ordenando a través del tiempo. Y los programas, hay que ver si este criterio está ahí, hay un orden lógico, científico de la ciencia. En términos generales, compañeros, este nos va a servir para la pregunta 3 de la tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna pregunta sobre la tarea que nos ha quedado, que tenemos que entregar el domingo, que entiendo es de carácter individual? ¿No hay ninguna? ¿Ninguna? Ok, entonces doy sugerencias finales. Primero, sugerencia final. Y díganme a los compañeros que no han estado, que son como 9, que no han estado en el proceso. Es importante leer los documentos. Es importante leer los documentos. Elvis, Carolina, está bien, estamos a la orden en el proceso. ¿Hay alguna pregunta? Vía WhatsApp, vía plataforma, ahí nos podemos ver también. Ahí en el correo que tenemos interno. Segunda sugerencia, aparte de leer el documento, si tienen dudas, por favor pregunten. Pregúntenle a sus compañeros o pregúntenle a Mauricio Pacheco, que es el rol que tengo que cumplir como tutor en cada una de las tareas. Y tercero, no trate de responder las 3 preguntas sin haber leído. Recuerden lo que dijimos, para tener habilidades sobre algo, para poder responder algo, necesitamos información. Necesitamos analizar información y comprender la información. Solamente esa sugerencia, compañeros. Nos quedamos aquí. Y, como les dije, el día de mañana van a estar todas las notas de la tarea 2. Ahí van algunas sugerencias también. Terminamos aquí. Pasen buenas noches todos y todas. Y nos vemos en plataforma y nos vemos el otro miércoles. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Cuídense mucho y pasen buenas noches.